Hola, bienvenidos a mi canal de Economía y Matemáticas. En este vídeo vamos a explicar qué es y cómo se lee una fracción, qué es la fracción como operador, el signo de la fracción, la comparación de fracciones con la unidad y por último la representación gráfica. ¿Empezamos? ¿Qué es una fracción? Básicamente una fracción es la división de dos números, donde esos dos números A y B son números enteros. Lo que pasa es que no lo representamos así con la caja típica que hemos venido usando para hacer las divisiones, sino así: A, una raya y debajo B. Al número A, que es el dividendo, lo vamos a llamar ahora numerador, y el número B, que es el divisor, lo vamos a llamar denominador. Y tiene que ocurrir además que el denominador sea distinto de cero. Por ejemplo, la fracción 8 cuartos es lo mismo que dividir 8 entre 4, que es lo mismo que 2. Y la fracción 4 octavos es lo mismo que dividir 4 entre 8, que es 0,5. ¿Cómo se leen las fracciones? Las fracciones tienen una forma curiosa de leerse. Por ejemplo, cuando la fracción tiene un denominador que es 2, hablaremos de medios. Y el numerador lo diremos de forma normal, 8 medios. Cuando la fracción tiene un denominador 3, diremos tercios. Y el numerador seguirá siendo igual, 5 tercios. Ahora, cuando el denominador es 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10, lo que vamos a decir es un número ordinal. Cuartos, quintos, sextos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tendremos 3 quintos, 3 sextos, 3 séptimos. A partir de ahí, de 11 en adelante, diremos el número en cardinal más avos. Es decir, 7 onceavos, 9 doceavos. Pues no sé por qué, piqué, la verdad es que no sé por qué. Hemos dicho que las fracciones 3 octavos es la división o cociente de dos números, 3 entre 8 en este caso, que eso daría 0,375. La pregunta es, ¿por qué nos inventamos las fracciones? Si ya tenemos la división de dos números, ¿por qué tenemos que complicarlo? ¿Por qué no podemos decir directamente 0,375? Pues la razón es porque en ocasiones es más útil y más sencillo utilizar fracciones para representar este número. Por ejemplo, cuando queremos dividir la unidad en varias partes. Y el caso típico es la pizza. Veamos, si nos queremos comer 3 octavos de pizza, entonces 8 son las partes en las que vamos a dividir esa pizza y 3 son las partes que se toman. El numerador representa las partes que se toman y el denominador representa las partes en las que se divide la unidad. Entonces, es más fácil decir que hemos tomado 3 octavos de pizza, que significa 3 trozos de 8, que decir que hemos tomado 0,375 de pizza, que eso nadie entiende cuánta pizza se ha tomado en realidad. ¿Estás de acuerdo? Ya sabía yo que lo ibas a estar. Podemos calcular la fracción de un número. A eso lo denominamos la fracción como operador. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos una persona que le toca la lotería y quiere donar parte del dinero que ha obtenido, por ejemplo 24.000 euros, a distintas fundaciones o entidades sin ánimo de lucro. Por ejemplo, quiere dedicar 3 sextos a una fundación para ayudar a las personas sin hogar, 2 sextos a la investigación científica y un sexto a un club deportivo. Entonces, ¿cuánto dinero corresponde a cada una de estas entidades? Pues vamos a calcularlo. Para calcular el dinero a las personas sin hogar o a la fundación que se dedica a esto, tenemos que calcular 3 sextos de 24.000. Esto se calcula de la siguiente manera. Tomamos el 24.000 y lo dividimos entre el denominador, que es 6, 24.000 entre 6, que es 4.000, y luego el resultado, 4.000, lo multiplicamos por el numerador. 4.000 por 3, 12.000. Es decir, 12.000 euros para la fundación que ayuda a las personas sin hogar. 2 sextos de 24.000 será 24.000 entre 6, que es el denominador, que es 4.000, y ahora por 2, que es el numerador, y da 8.000. 8.000 euros para la investigación científica. Y por último, un sexto de 24.000 será 24.000 entre 6, que es 4.000, 4.000 por 1, 4.000, 4.000 euros para el club deportivo. Signo de una fracción. Hemos dicho que las fracciones es el cociente de dos números enteros, que pueden ser positivos o negativos. Veamos un ejemplo. Si el numerador es negativo, menos 3, y el denominador es positivo, más 4, lo que vamos a hacer es operar esos signos dividiendo menos entre más, que es menos, y escribiremos directamente menos 3 cuartos. En este caso el signo, el menos, lo vamos a escribir a la altura de la raya de la fracción justo delante, y dejaremos solo un signo. Es decir,
el menos que tenía el menos 3 y el más que tenía el 4 desaparecen y solo dejamos un signo. Veamos otro ejemplo. Si tengo más 3 entre menos 4, lo volvemos a operar, más entre menos, menos, y dejaremos menos 3 cuartos otra vez. Si tienen el mismo signo, por ejemplo, menos 3 entre menos 4, operamos los signos, menos entre menos da más, y podemos dejar más 3 cuartos, o directamente 3 cuartos, porque cuando no hay nada delante de la fracción o delante de un número es que es positivo. Y por último, el caso más fácil, si yo tengo más 3 entre 4, pues eso más entre más es más 3 cuartos y puedo dejar directamente 3 cuartos. Comparación de fracciones con la unidad. Vamos a pensar la fracción 1/3. Si yo divido 1 entre 3 me da 0,33, que es menor que 1. Cuando una fracción representa un número que es menor que 1, decimos que es una fracción propia. Por otro lado, la fracción 4/3, si yo divido 4 entre 3 me da 1,33, que es mayor que 1. Entonces decimos que es una fracción impropia. Y por último, cuando la fracción representa exactamente 1, por ejemplo 3 entre 3, que es igual a 1, decimos que es la fracción unidad. Siempre que el numerador y el denominador sean el mismo número, ese resultado va a ser 1. Representación de una fracción en la recta. Para representar la fracción 3 cuartos en la recta, lo primero que tenemos que hacer es dibujar la recta y en ella escribir el 0 y el 1. Luego vamos a dividir el segmento que une 0 con 1, es decir, este, en tantas veces como indique el denominador, es decir, en 4 veces. Nos da esto. Fijaros que para dividir este segmento que hay entre 0 y 1 en 4 partes, lo que tenemos que hacer es 3 rayitas, una menos. Lo siguiente que vamos a hacer es situarnos en el 0 y vamos a contar tantos pasos como indique el numerador. Es decir, 1, 2 y 3. Y esa rayita a la que hemos llegado será la fracción 3 cuartos. Para representar una fracción impropia vamos a hacer algo similar a lo que hemos hecho en el apartado anterior. En primer lugar nos tenemos que dar cuenta que al dividir 5 entre 4 que da 1,25, eso es menor que 2. Es decir, con 2 unidades, con representar 2 unidades nos bastará. Haremos una recta que tenga el 0, el 1 y hasta el 2. Ahora, vamos a dividir cada uno de estos segmentos en tantas partes como indique el denominador, es decir, en 4 partes, y nos queda algo así. Después nos vamos a situar en el 0 y vamos a contar tantas partes como indique el numerador, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. Y esta rayita en la que hemos llegado, pues es el 5 cuartos. Por último, si la fracción es negativa, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora, pero hacia los números negativos, es decir, hacia la izquierda. Primero representaremos 0 y menos 1 y dividiremos ese segmento en tantas partes como indica el denominador, es decir, 4. Y después nos situaremos en el 0 y caminaremos o daremos 3 pasos, que son los que indica el numerador, hacia la izquierda. 1, 2, 3. Y el punto al que hemos llegado será la fracción menos 3 cuartos. Muchas gracias por ver este vídeo. Tienes más vídeos de contenido de primero de la ESO en este canal y si te ha resultado interesante te puedes suscribir. Chao, chao.